más? Es una palabra que tal vez sabemos, o tal vez se nos viene ahorita en la mente cuando yo empecé a preguntarme eso, que me decía el Señor: ¿para ti qué es la salvación? ¿O qué es la salvación para ti? Amén. El perdón de nuestros pecados, ¿sí, hermano? Es regresar y tener esa conexión, ¿verdad? Desde el principio. Amén. ¿Alguien más? Última opinión. Nacer de nuevo. Ok. Pero ¿mande? Liberación del pecado. Ok. Y eso fue lo que el Señor me dio para en esta mañana. Un mensaje sobre la salvación. Amén. Un mensaje donde vamos a escudriñar en esta mañana qué significa en realidad la salvación. Amén. Y la salvación es un regalo de parte de Dios. Es un regalo que el Señor nos lo da. Amén. Es un regalo que va a depender de usted y de mí, si lo tomamos, lo abrimos o lo dejamos ahí. Pero cuando nos dan un regalo, ¿qué sucede? Lo que primero que queremos hacer es abrirlo, para saber qué es el contenido que trae adentro ese regalo. Amén. La salvación implica también creer. Amén. Implica declarar, implica orar, implica aprender y lo más importante, implica aplicar. Amén. Porque podríamos estar haciendo muchísimas cosas, pero si no lo aplicamos, de nada nos sirve. Amén. Tenemos que estar viviendo, defendiendo, amén, esa salvación, como nos dice la palabra del Señor, a tambor batiente. Amén. Aleluya. ¿Qué significa en realidad la salvación? Si no sabes cuál es la respuesta a esta interrogante, entonces si no sabemos completamente, si no lo tenemos bien definido en nuestra vida, amén, lo que es la salvación, amén, entonces no podemos experimentar un paso más de la salvación. No podemos experimentar la plenitud de nuestra salvación, porque tenemos un concepto tal vez a medias, tal vez muy corto. Amén. Y esa era una de las preocupaciones que el Señor me dio para mí. Amén. Y empecé a analizar la salvación de mi vida. Empecé a analizar hasta qué punto ahorita estoy dentro de mi salvación. Amén. Aleluya. Gracias. La plenitud de la salvación. La mayoría, como nosotros los creyentes que creemos que la palabra salvación es simplemente significa ser salvo de la condenación, aleluya, eterna. Sin embargo, significa aún mucho más que eso, porque por fe somos salvos. Amén. Si yo le pregunto a una persona, quien sea, o me preguntan, yo le digo: por fe soy salvo, ¿verdad? Y gloria a Dios que por esa fe que está dentro de mí, que está dentro de usted,
lo declaramos y somos salvos. Amén. Y me hice esa pregunta: si viniera el Señor Jesús ahora, ahorita o en esta noche, ¿nos iríamos? ¿Nos iríamos? Entonces ahí me puse yo a pensar: mi salvación, ¿dónde está mi salvación? ¿Hasta qué grado o hasta qué punto yo puedo estar seguro que si viene el Señor o me llama el Señor ahora, yo me voy? Y me empecé a escudriñar, y yo lo llevo a este lugar, a que usted escudriñe. Esto es personal. ¿Qué es lo que nos está separando de esa salvación? ¿Qué es lo que nos está impidiendo de estar seguros que yo me voy en esta noche con Jesús? ¿Qué es lo que me está impidiendo para avanzar a experimentar esa plenitud, esa seguridad? Que si ahorita me llama el Señor, yo me voy. Y muchos decimos: por fe yo me voy. Pero que no haya nada que nos estorbe para poder estar seguros que yo me voy. Amén. Entonces eso me hizo reflexionar sobre la salvación. Amén. Aleluya. Vamos a ver 3 cosas a las que la palabra salvación se refiere. 1, la salvación incluye, ¿ok? La salvación incluye la liberación del diablo temporal y eterna. Amén. La salvación hace referencia a la protección espiritual. Estamos protegidos. Amén. Hay una protección espiritual en nuestra vida y material. Hay una protección, amén, también material, liberación del temor y del peligro. Amén. La salvación incluye esa liberación. También significa perdón. Amén. Porque si yo no perdono a mi hermano, a mi hermana, hay algo que me está estorbando para vivir, amén, completamente en esa plenitud de mi salvación. Y si el Señor te llama o viene en esta noche por ti y por mí, el Señor quiere que tú y yo estemos seguros que nada nos estorbe, amén, para entrar al reino de los cielos. Porque el Señor Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Ahora usted medite en esta mañana, y yo lo medité en este tiempo. Amén. ¿Usted recuerda cuando usted andaba en su primer amor? Nada nos detenía. Amén. Sucedían y suceden milagros, y lo sigue sucediendo por el amor y la misericordia del Señor. Amén. Pero ¿cómo era su primer amor? Amén. Cuando iba y ponía las manos sobre el enfermo, y al siguiente día usted testificaba, amén, lo que Dios había hecho. Amén. Entonces yo me puse a pensar en ese tiempo cómo era mi primer amor con el Señor. Y en la palabra del Señor nos dice: por cuanto has descuidado tu primero. Amén. Amamos a Jesús, creemos en Jesús. Amén. Pero hasta ahorita, ¿en qué lugar estamos? Amén. Nuestra salvación. Amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra salvación?
También implica, la salvación incluye restauración, sanidad, integridad y solidez en el espíritu, alma y cuerpo. Amén. Es cierto que cuando aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, la condenación del pecado, amén, hasta ahí llega. Amén. Mire, vamos a ver Romanos 5:9. Aleluya. Dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. Amén. O sea que el Señor nos libra de toda condenación. Eres libre y somos libres, amén, del infierno, y vamos camino hacia el cielo. Amén. Segundo punto, la salvación incluye una vida de libertad. Amén. Aleluya. El primer punto fue que somos libres, tenemos liberación del diablo temporal y eternamente. El segundo punto, la salvación incluye una vida de libertad. La salvación te libera del dominio del pecado. Amén. Fíjese, nos libera del dominio del pecado. Gracias a Dios ya no tenemos que pecar, pues hemos nacido de nuevo. Amén. Y tenemos el poder de vivir una vida santa, una vida completamente libre, en libertad. Amén. Aleluya. Tercer punto, la salvación te protege de los peligros terrenales. Amén. Y ahí viene una clave muy importante, lo que estábamos cantando. Amén. Que el Señor nos protege. Amén. Dice el Salmo 91, te enseña que eres libre de las pestilencias, la cual incluyen serias enfermedades y dolores. Amén. Hambrunas, amén, calamidades. También nos enseña que serás protegido de la muerte repentina. Fíjese todo lo que nos implica cuando usted y yo estamos firmes en esa salvación, en esa plenitud. Amén. Aleluya. Yo recuerdo, vuelvo a repetirle, cuando andábamos en el primer amor, amén, nos dolía algo, orábamos aún por nosotros mismos y se iba el dolor. Nos daba una gripa, orábamos y se iba la gripa. Amén. Porque ahora no quiero decir que la unción no está, la unción sigue estando ahí. Amén. Pero hay circunstancias en nuestra vida, en nuestro caminar, amén, que nos vamos descuidando, nos vamos apartando de hacer de todas las cosas que hacíamos cuando estábamos en nuestro primer amor. Amén. Aleluya. Dice, también nos enseña que serán protegidos de la muerte repentina, la cual es causada, amén, por diferentes causas. Amén. Pero Dios nos promete una larga y satisfactoria vida, y seremos librados de todo tipo de problemas que se presentan en el camino. Pero cuando usted y yo estamos perseverando, amén, sin que nos descuidemos, amén, todas estas promesas son maravillosas. Sin embargo, no se reciben de manera automática. Amén. Estas obran bajo explícitas condiciones que se especifican. Vamos a ver el Salmo 91, 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 91, 1 y 2. Aleluya. Vamos a leerlo todos.
se acoge a la sombra del Todopoderoso. Amén. Dice, yo le digo al Señor, tú eres ¿qué? Mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Esa es la clave. Amén. Dice, el que habita en el lugar secreto del Altísimo permanecerá estable e inmovible bajo la sombra del Omnipotente. Amén. En ocasiones ese es uno de nuestros problemas. Amén. Que no habitamos en el lugar secreto. Que no estamos escondidos en su presencia. Amén. Que no nos cerramos en nuestra cámara, en nuestro secreto, cara a cara con Dios. Amén. Dice, el que habita en el lugar secreto del Altísimo permanecerá estable e inmovible. En ocasiones no estamos escondidos en ese lugar. Amén. Porque estamos viviendo cosas fuera del lugar secreto. Yo le decía a mi esposa, y no es una justificación, no es algo que tal vez ahora son diferentes las responsabilidades que tal vez usted y yo tenemos. Amén. Y gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha dado y nos seguirá dando. Amén. Pero yo le decía a mi esposa en ocasión, le decía, oye, en aquel tiempo, ok, yo no tenía hijos, yo no tenía esposa, yo no tenía familia más que mi madre y mis hermanos. Pero yo le decía, si no traía dinero, bien feliz. Me invitaban a predicar o compartir o a evangelizar, me iba a pie y era bien feliz, con un gozo, no me detenía. ¿Por qué? Porque el amor estaba viviendo en ese tiempo mi primer amor con el Señor. Y le digo, ahora todas las cosas que estamos viviendo, no es que estemos separados, alejados de Dios, pero hay circunstancias en nuestra vida que no le estamos o no le estoy dando a Dios, amén, el tiempo, el momento, amén, porque hay momentos, hay tiempos en el cual el Señor nos pide y no estamos. Y yo estaba meditando en ese tiempo, le decía a mi esposa, hacía tantas cosas yo, ¿y qué es ahora por qué no los puedo hacer? Porque hay cosas que se han interpuesto. Amén. Y es donde yo me di cuenta, dije, Señor, mi salvación, las cosas, las circunstancias, me estoy alejando. La salvación no se pierde. La salvación ahí va a estar para siempre, porque el Señor está para siempre ahí a tu lado. Como decía el canto, está a tu alrededor, amén, protegiéndote, guiando. El problema de nosotros es que las circunstancias que en ocasiones estamos viviendo nos están sacando de ese lugar secreto. Amén. Entonces nos dice la palabra, el que habita en el lugar secreto del Altísimo permanecerá estable e inmovible bajo la sombra del impotente. Aleluya. El poder de un enemigo no puede resistir cuando tú y yo estamos en ese lugar secreto, bajo el abrigo del Altísimo. Ahí el enemigo no va a poder penetrar. Ahí la enfermedad no va a poder tocarte. Ahí la situación no difícil en nuestras vidas no va a poder llegar, porque estamos cubiertos, estamos protegidos, amén, bajo el abrigo del Altísimo. Y es donde el Señor nos protege y nos da esa salvación de que el enemigo no va a poder dañarnos, no va a poder quitarnos, no va a poder robarnos aún nuestros sueños.
En ocasiones suceden las cosas. Usted se ha pensado, por algo están sucediendo. ¿Por qué no pude realizar esto? ¿Por qué no pude ir acá? ¿Por qué no pude comprar esto? ¿Por qué no pude cumplir este sueño? Porque Dios tiene un tiempo. ¿Usted quisiera que todo se le cumpliera? Yo sí. Todo. Yo quisiera que, además, yo no quisiera ni batallar. Porque a nadie nos gusta batallar. Y yo no quiero batallar en ningún momento, pero en ocasiones tenemos que enfrentarlo. Tenemos que confrontar. Tenemos que pasar por ahí. Es difícil cuando estás pasando por ese tiempo de angustia, desesperación, de tantas situaciones que vienen en nuestra vida. Es difícil, porque Dios tiene un mejor tiempo y un mejor momento. Y después en ocasiones decimos, híjole, valió la pena, porque mira ahora la manifestación poderosa de Dios, ¿a dónde me llevó? Amén. Porque nosotros no sabemos qué es lo que puede suceder. Si Dios detuvo ese tiempo, ese momento, es por algo. Amén. Es por algo. Pero lo importante, que cuando estemos pasando ese momento difícil, que usted y yo no nos salgamos de esa cobertura, no nos salgamos de esa protección, de ese abrigo. Amén. Aleluya. Dice, y diré al Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en Él me apoyaré y confiaré, y en Él confiadamente creeré. Pero ¿dónde lo estamos haciendo? En su presencia. Porque es donde Dios aún nos va a dar, amén, la sabiduría, nos va a dar la palabra, nos va a abrir la puerta, amén. Aunque sea, dices, pero es que ya se me está terminando el tiempo, tú sigue ahí en su presencia clamándole. Y esto no nomás implica que vengamos aquí y nos metamos en su presencia. En su presencia usted puede estar en su casa, en su presencia usted puede estar en su carro, en su presencia usted puede estar en su trabajo. Amén. Porque aún en nuestro trabajo, aún haciendo nuestro trabajo, también podemos estar. Hay momentos que usted y yo clamamos al Señor ahí en nuestro trabajo. Amén. Porque esa arca usted y yo la podemos llevar a donde nosotros deseamos. Escuché un predicador que decía, no sé si han ustedes visto un anuncio: Jesús o Dios es mi copiloto, ¿verdad? Y me sorprendió lo que dijo. Dice, pues tira ese anuncio, deshazte de ello. Dice, porque no puedo creer que estés cargando con ese anuncio en tu carro, que Dios es tu copiloto. Y dije, cara, ¿por qué lo está diciendo? Dice, porque muchas veces cuando decimos que Dios o traemos ese anuncio que Dios es nuestro copiloto, quiere decir, amén, que tú lo vas a llevar a Dios para donde tú quieras. Dios te dice, dale la vuelta a la derecha. No, yo soy el que trae el volante, yo quiero ir a la izquierda. Y decía el predicador, cambia eso, porque Dios quiere ser tu piloto. Amén. Y es cierto, porque cuando le damos esa autoridad, ese señorío a Dios nuestro Señor, amén, vamos a ir no a donde nosotros queramos, sino a donde Él quiere. Amén. Y a donde Él quiere que tú y yo vayamos, es lo mejor para nosotros. Porque Dios te va a dar la mejor oportunidad, Dios te va a dar la mejor bendición. Amén.
Porque cuando nosotros tomamos esa decisión de ir a donde nosotros queramos, Dios va a ir ahí contigo. Amén. Pero si hay una mala decisión, Dios nos va a decir: tú me llevaste ahí. ¿Me entiende? Entonces decías, yo me quedé sorprendido de esa frase, porque es cierto. Porque en ocasiones nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Amén. Pero realmente usted se ha puesto a pensar, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es? ¿A dónde quiere que Dios lo lleve a usted? Entonces ahí es donde entra: yo quiero hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Amén. Aleluya. Si deseamos experimentar la llenura de esta gran salvación que Jesús pagó por ti, debemos de esforzarnos de manera que constante. No cada domingo, no cada miércoles. Amén. No, tiene que ser constante. Vuelvo a repetirle, usted lo puede hacer en su casa, en su carro, en su trabajo. Amén. No tenemos que esperar a estar en su presencia cuando nomás haya servicios. Amén. Porque en todo momento usted y yo necesitamos la salvación. Y no nomás la salvación de nuestros pecados. Amén. Aleluya. No te des por vencido. Permanece firme en todo lo que la salvación obtuvo por ti. Enfócate en el Señor y en su palabra. Permanece constantemente, como decía nuestro hermano Bob, en comunicación. Amén. Que no estemos separados. Amén. Tenemos que volver a las sendas antiguas, a nuestro primer amor. Amén. Aleluya. Que estemos, permanece constante en comunicación con Él por medio de la oración, y experimenta todo lo que está a nuestra disposición. Amén. Tenemos que experimentar ese tiempo, esos momentos, amén, con Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Quiero leerle rápidamente. Ustedes recuerdan cuando Pablo se empezó a hundir, que empezó a caminar sobre el mar. Amén. Aleluya. Mire, vamos a leer rápidamente. Aleluya. Mateo capítulo 14 y versículo 25 al 28. Aleluya. Fíjese, dice la palabra del Señor: en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Aleluya. 28. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Jesús salvó a Pedro. Amén. Dile al que está a tu lado en esta mañana: deja de tener miedo y temor. Amén. Aleluya.
Que en esta mañana no nos venzan las dudas y temores. Pedro estaba remando porque el Señor le ordenó que fueran a la otra orilla del mar. Amén. Dice, Pedro rema con todas sus fuerzas en medio de la oscuridad, porque ya era tarde. Amén. Dice que cubre el mar de Galilea. De repente ve un peligro, un resplandor a lo lejos. ¿Será que al fin va a amanecer? Las olas chocan violentamente contra la barca. En ocasiones nosotros estamos viviendo estas circunstancias en nuestra vida. De repente chocan, oh Señor, de repente viene un fuerte viento y chocan las olas, amén, en contra de nosotros. Hay situaciones que dices, yo ya no puedo hacer esto, yo ya no puedo hacer nada, amén. Pero fíjese, hay una cosa muy importante. Ya estaban mar adentro, ya estaban en las profundidades del mar, ya estaban muy adentro. Aleluya. Las olas chocan violentamente contra la barca. El fuerte viento que azota su cara, aleluya, ha despertado la furia del mar. Cuando hay decisiones en nuestras vidas, amén, y nosotros queremos aún seguir avanzando, seguir creciendo, amén, nos estamos metiendo más adentro con el Señor, pero aún ahí hay tempestades, amén. Se desata la furia del mar, aleluya, aleluya. Empapado y con el cuerpo adolorido, pero sigue remando, amén, sin descanso, amén. Dile al que está a su lado, sigue remando. Aunque veas las cosas contrarias, sigue avanzando. Aunque en ocasiones ya no tengamos fuerzas, dice el Señor, sigue remando. Sigue esforzándote. Permanece en mi palabra, permanece en mí. Amén, aleluya. No te rindas, no te des por vencido. El fracaso y las caídas son una lucha constante, porque no todo es dulzura. Hay fracasos, hay luchas en nuestro caminar con Dios. Amén, aleluya. Una lucha constante, pero fíjese, ponga atención en esto. El fracaso y las caídas son una lucha constante hacia el éxito. Amén. Vuelvo a repetirle, en ocasiones cuando estamos en la lucha, cuando estamos en el problema, en los fracasos, amén, detrás de todo ello viene un éxito. Y no, en ocasiones no podemos entender, no podemos comprender cómo ha sucedido esto. Amén. Pero nos dice en su palabra, no te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay un fuego en tu alma. Hay un poder dentro de ti que puede despertar el milagro a tu favor. Aunque veamos todo lo contrario, aunque nuestras fuerzas se acaben, aunque digamos ya no hay salida, ya no hay respuesta, aunque veas que el monte se ha interpuesto delante de ti, aleluya, dice el Señor, sigue remando, no te des por vencido, no te des por vencida, porque detrás de todo eso de lo cual tú estás luchando, tú estás batallando, yo tengo un gran milagro, una gran bendición para ti, para tus hijos. No te rindas, pueblo de Dios. La salvación está por llegar. No nomás la salvación de nuestros pecados, porque en ocasiones nos encontramos como Pedro. Él necesitaba la salvación.
sus discípulos necesitaban la salvación porque estaban bogando mar adentro y había tempestades, había la situación muy complicada. Pero él seguía remando, aún sin tener las fuerzas. Aún en ocasiones no tenemos esa fuerza, no tenemos ese ánimo. Porque los problemas, las dificultades, las preocupaciones, el ver la situación, cómo le voy a hacer, nos agotan, nos debilitan. Amén. Por eso dice, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún en ocasiones cuando dices, ya no escucho a Dios, ya no sé qué está pasando, pero Dios dice, hay un fuego en tu alma, hay un fuego dentro de ti, avívalo, métete con Dios, permanece, no pierdas, no te salgas de mi presencia. Aún hay vida. Ponga atención en esto. Yo no sé cuántos de ustedes tengamos sueños, pero dice, aún hay vida en tus sueños. No todo está perdido. Mientras que tú y yo nos sostengamos en esa vara de salvación que es Cristo Jesús, mientras que tú y yo permanezcamos metidos con Dios, hay una salvación, hay una esperanza. Dios puede mover de un día para otro, Dios puede cambiar de un momento para otro todas las cosas a nuestro favor. En un momento a otro todo puede cambiar a nuestro favor. Yo no sé de qué manera tú y yo estemos peleando. Yo no sé de qué manera tú y yo estemos luchando. Yo no sé contra qué estás peleando. Yo no sé contra qué estás luchando. Yo no sé cuál es tu problema. Pero lo que sí sé es que Dios quiere manifestarse de una manera sobrenatural sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre todos tus sueños. Dios está operando en esta mañana a tu favor. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus sueños. No te rindas. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Aleluya. Dios ha preparado el mejor momento para ti. Aunque nosotros lo veamos en lo natural, si ponemos oído a todo lo que está a nuestro alrededor, nos puede debilitar. Nos puede debilitar. Nos puede apartar. Nos puede desanimar. Amén. Le digo porque en estos días, en estas semanas, le decía a mi esposa, oye, yo escucho, por ejemplo, cuando voy a una construcción, cuando voy a trabajar, o digo a mi esposa, oye, por todos lados se escucha que no, las cosas no están bien, que no están caminando bien. Y recuerdo esa palabra que me dijo mi esposa. Dice, pero tú tienes promesas. Y me puse a meditar, dijo, es cierto. Porque si empezamos a prestar oídos a todas esas cosas negativas, amén, de las que están corriendo allá afuera, amén, te apartan, te apagan, te desaniman y empiezas, ¿y qué voy a hacer?
¿cómo lo voy a hacer? Y si tú y yo nos mantenemos en la salvación, firmes en esa barca, amén, en ese lugar donde Dios te ha llamado, donde Dios me ha llamado, si tú y yo permanecemos firmes en Él, amén, las promesas de Dios se cumplen en tu vida. Tal vez habrá momentos difíciles, pero ahí está Dios. Tal vez habrá momentos donde dices: Señor, yo ya no puedo remar. Y el Señor pone su mano, te bendice y empiezas a remar, te da la fuerza para seguir adelante. Amén. Aleluya. Entonces cambia la tempestad, porque Dios está preparando el mejor momento para tu vida. Y Dios cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas, se apaciguan las tempestades. Dios nos libra, nos salva de nuestras aflicciones, y Dios nos va a guiar a un puerto seguro, a un lugar seguro, donde vamos a poder disfrutar, amén, de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y Dios nos va a guiar, pero tenemos que seguir permaneciendo en Él, olvidando. No olvides que nuestra salvación está en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. El hombre es persistido, es insistido desde el principio, amén, en alejarse de Dios. En alejarse de Dios. Mucha gente, tú le hablas de Dios y no quiere nada con Dios. Amén. Dice, pero Dios está persistiendo, está insistiendo para que el hombre se acerque cada día más a Él. Amén. Porque Él desea que todos vengan a ese arrepentimiento genuino, a ese arrepentimiento sincero, para que ellos también alcancen la salvación. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. No es coincidencia que tú y yo estemos en este lugar, en este día, pero Dios preparó todo para que tú y yo estuviéramos en su presencia. Amén. Aleluya. Dios está pasando. Dios está pasando por ahí. Amén. A través de su Espíritu Santo. Amén. Dios está pasando, haciendo una serie de cosas en tu vida. Yo no sé qué cosas está haciendo Dios en esta mañana, pero Dios está preparando y está haciendo cosas, amén, en tu vida para llevarte a un momento crucial, a un momento clave, amén, de tu eternidad. Es el momento donde tú aceptas, aleluya, donde tú aceptas finalmente el regalo de Dios que tiene para ti. ¿De dónde quieres que te salve Dios? Si ya somos salvos y somos libres de nuestros pecados, pero hay circunstancias en nuestra vida que estamos enfrentando que Dios quiere salvarte de ellas. Amén. Dios quiere salvarnos de donde tú y yo estamos luchando. Y dice el Señor, espera en mí, espera en el Señor, espera mi respuesta. No todo está cerrado, no todo está cerrado ya. Tu situación, tu caso, dice, espera el momento, porque el momento está por llegar. Solamente es que yo no sé de qué manera Dios lo va a hacer. Yo no sé de qué manera Dios nos va a sorprender, pero de esa situación Dios nos va a rescatar. Dios nos va a salvar. Amén. Aleluya.
tenemos una batalla campal aún para llegar a ese lugar. Que nunca se nos olvide como Dios nos rescató, nos salvó. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que nunca se nos olvide esos momentos de salvación, porque serán momentos donde las tinieblas serán cambiadas en luz, tus lágrimas serán cambiadas en paz, donde tu angustia sea cambiada en gozo, donde tu dolor sea curado por la sangre del Cordero de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Mire, vamos a leer el Salmo 107, 23. Aleluya. Se hicieron a la mar en sus barcos. Para comerciar, surcaron las aguas. Perdón, 107, 23. Sí, ese. Okay. Gracias. Dice el 19: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Amén. Dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Aleluya. Gracias, Señor. Dice: y hacen negocio en las muchas aguas, o sea, en las profundidades. Amén. Aleluya. Profundidades de las aguas. En ocasiones, cuando estamos como Pedro, que estaba bogando mar adentro, ahí en las profundidades de las aguas, amén, en ocasiones es donde están nuestros peores momentos, porque hay tempestades, hay luchas, hay adversidades, amén. Pero Dios se revela al humano cuando las aguas aún son más profundas. Amén. Dios se revela al humano cuando las aguas aún son más profundas. Habemos personas que no hubiéramos conocido a Jesús si no estuviéramos en las profundidades de las aguas. Si usted recuerda del momento cuando Dios lo rescató, ¿dónde nos encontrábamos? En lo más profundo, en lo más vil. Amén. Y Dios, en su infinita misericordia, rescató, extendió su mano, amén, extendió esa vara, amén, de salvación y nos rescató. Él, porque estábamos hundidos, amén, en el pecado, en lo más profundo, amén, aleluya. Pero dice: en tus peores momentos, en tus momentos de oscuridad, en los momentos que no sabemos qué hacer, en donde las maravillas, la gloria de Dios se revela, y algunos que están pasando el peor momento de su vida, estás en lo profundo, es cuando Dios va a revelarte a ti. Es donde las tinieblas abundan, es cuando sobreabunda la gracia de Dios.
Cuando abundan las tinieblas, sobreabunda la gracia de Dios en nuestras vidas, en nuestro favor. Es un momento crucial donde Dios se manifiesta para salvarnos. Mientras vivamos alejados de Dios, apartados, nunca podremos estar de pie. Sin Dios nada podremos hacer. Sin Dios nada vamos a poder hacer. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Hasta que un hombre o una mujer, un joven, o al joven, no nos demos cuenta que todo lo que hemos aprendido, todo el conocimiento que tenemos, que todas las habilidades que tú piensas que tienes, no vas a poder darnos las bendiciones que tú andas buscando, hasta que nos demos cuenta que todos necesitamos poner en primer lugar a Dios en nuestra vida. Amén. Que vamos a poder llegar por sí solos, porque Él es la vid verdadera, nosotros los pámpanos, y separados de Él nada podremos hacer. Nada podremos hacer. Por eso es muy importante que usted y yo nos metamos con Dios, que no nos separemos de Él. Amén. Que no abandonemos esa barca. Y cuando nos bajemos de esa barca para caminar sobre los problemas, para caminar sobre las situaciones difíciles, tenemos que aprender, amén, a no salirnos de su presencia, para que no el enemigo no aproveche ese momento y meternos duda, meternos temor, meter que no puedo avanzar, porque si le permitimos a la duda, el temor, el miedo a confrontar, a avanzar, nos empezamos a hundir. Nos empezamos a hundir. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando nosotros empecemos a caminar sobre las aguas, sigamos confiando en Dios. Sigamos confiando en Dios. Amén. Aleluya. Gracias. Yo quiero llegar a donde Dios quiere que llegue. Y Dios quiere que tú llegues a donde Él quiere que tú vayas. Amén. Que el Señor empiece a dirigir nuestras vidas. Que el Señor nos empiece a llevar al lugar donde queremos cumplir nuestros sueños. Que el Señor empiece a gobernarnos, amén, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Que el Señor empiece a dirigir todo lo que tú y yo emprendamos en esta vida. Que no lo hagamos con nuestras propias fuerzas, sino que sea Dios el que dirija esa nave, el que dirija ese barco. Este es el momento, porque yo no puedo con mi habilidad. No porque todo lo que tú sepas, no por las habilidades que tú tienes, amén, lo vamos a poder lograr. Este es el momento, porque yo no puedo con mi habilidad, yo no puedo con mi propia inteligencia, yo no puedo con mis propias fuerzas. Y decirle en ese momento y en estos momentos y en este tiempo: Señor, yo te necesito en mi vida. Por eso cuando se estaba hundiendo Pedro, ¿qué fue el clamor? Señor, sálvame. Era el momento
que Pedro lo necesitaba. Amén. Porque se empezó a hundir. Imagínese, después de haber remado sin fuerzas y sin nada, pero Dios lo fortaleció aun cuando pisó el mar y empezó a caminar. Amén. Señor, yo te necesito en mi vida. Cambia mi corazón. Toma las riendas de mi vida. Llévame, sáname, levántame. Yo caminaré contigo el resto de nuestras vidas. Amén. Aleluya. Este es el momento que Dios ha preparado para tu vida. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. En esta mañana, Dios quiere terminar con todas las cosas viejas. Aún lo que había pasado ayer, aún lo que pasó ayer, eso ya es pasado. Amén. Ahora vamos a empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Puede decir usted, hermano, pues yo ya lo tengo en mi corazón. Amén. Yo ya tengo mi salvación. Amén. Pero Dios quiere que esa salvación sea más firme. Amén. Porque vuelvo a repetirle, si Jesús viniera esta noche, usted y yo nos iríamos. Mediten eso. Por eso en esta mañana el Señor nos dice que todo aquel, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está tocando nuestro corazón. De usted y de mí depende si le abrimos esa puerta al Señor. Usted puede decir, yo ya lo tengo en mi corazón, ya está dentro de mí. Pero en ocasiones el Señor sigue tocando esa puerta porque nos hemos descuidado. Hemos permitido entrar ciertas cosas en nuestro corazón donde nos impide que el Señor gobierne nuestra casa. Dice la palabra del Señor: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere sentarse en tu mesa juntamente contigo y conmigo. El Señor quiere tener un diálogo, una plática contigo y conmigo, personalmente. Pero dice el Señor: abre esa puerta. Quiero sentarme a tu mesa. Quiero cenar contigo. Quiero platicar contigo. Si abres la puerta de tu corazón, estará contigo y compartirá contigo. Él será tu gozo, Él será tu salud, Él será tu paz y tu fuerza. Y Él es el único que puede cambiar los deseos de tu corazón. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 27 y versículo 18: dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Versículo 20:
y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días. Dice, y acosados por una tempestad no pequeña, amén, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. No pierdas esa esperanza, porque Dios está aquí para salvarnos. Hay una luz pequeña tal vez, o tal vez puedes decir, esa luz está muy lejana, pero tú ves esa luz, tú ves ese resplandor, tú ves esa estrellita, amén. Dice, por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza para salvarnos. Amén. Hay una esperanza, pueblo de Dios, aunque oigamos lo que oigamos, que nada apague tu fe. Amén. Aunque veamos lo que veamos, amén, que nada debilite tu fe. No perdamos nuestra salvación por lo que oímos, por lo que veamos, amén, sino sostenernos en esa salvación que es Cristo Jesús, meternos bajo el abrigo del Altísimo. Si nosotros moramos bajo su protección, bajo sus alas, bajo el abrigo del Altísimo, no temeremos mal alguno, porque Jehová nuestro Dios estará con nosotros. Amén. Aleluya. Dice, perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Aleluya. Dice el 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Amén. Ahora el Señor dice, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo perderá el barco. Amén. Amén. Pedro, se bajó del barco. Amén. Pero fue rescatado por Jesús. Aunque se pierda el barco, amén, aunque se pierda ese momento, no perderás la vida, porque aún cuando Dios nos da vida, nos da unas mejores oportunidades. Si no alcanza, si se nos pasa esa oportunidad, Dios tiene una mejor oportunidad, un mejor momento para ti, un mejor momento para ti y para mí. Amén. No perdamos esa esperanza. Amén. Todo está para suceder a tu favor y a mi favor. Amén.